Ya. Un cordial saludo para todos. El día de hoy les vamos a presentar la línea del tiempo Evolución Política y Legislativa de la Educación Inclusiva. Esta es una actividad de la materia Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva. Quienes presentan este trabajo son Antonia Lucía Camargo Bayos, Elkin Lobo Rincón y quien les habla, Cindy Charit Guevara Acevedo. En cuanto a la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, podemos decir que el derecho a la educación no tiene una historia muy larga. Así pues, la evolución de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional, puede observarse en una línea de tiempo que destaca los principales hitos y cambios políticos. A continuación, se presenta una línea de tiempo por decenios, donde se identifican elementos relevantes de esta evolución en el contexto de la educación inclusiva, tanto a nivel global como en nuestro país Colombia. Comenzando con la década del 60, de los años 60, podemos manifestar que la República de Corea plantea una política económica racional de las inversiones en educación primaria, al atribuir las 2/3 de la financiación pública a la educación primaria en 1960 y 1975 y 1/3 del total a la educación secundaria entre 1975 y 1990. Este es un ejemplo importante, pues han sido muy numerosas las desilusiones producidas por una educación poco apta para la generación de ingresos. En cuanto a la década del 70, podemos expresar con respecto al concepto de inclusión que solo es relacionado con la discapacidad física o sensorial. En cuanto a las anclas históricas, en la inclusión se da una discusión inicial sobre la integración y con respecto al contexto se da un aumento de los movimientos sociales por los derechos civiles. A nivel internacional, en cuanto a política, se da un inicio del debate sobre la integración de personas con discapacidad y en cuanto a la legislación, pues no hay una legislación clara y todavía prevalecía la segregación educativa. A nivel nacional, en cuanto a política, se da un reconocimiento apenas incipiente de lo que es la integración, o que en su momento fue conocido como integración, y en cuanto a la parte legislativa, pues hay una ausencia total de normas que sean específicas y hay un enfoque muy limitado y segregador de las personas con ciertas discapacidades. Ahora bien, hablando de las décadas del 80, en cuanto al concepto de inclusión, el enfoque es en integración, pero no en inclusión plena, ¿sí? En cuanto a las anclas históricas, tenemos lo que es la inclusión, creación del IIDH, que es Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En cuanto al contexto, la constitución política de varios países latinoamericanos comienza a incluir derechos humanos. Hablando de manera internacional, las políticas, consolidación del concepto de integración educativa, legislación, creación del IIDH en 1980 que promueve derechos educativos. A nivel nacional, las políticas, enfoque en asistencialista en programas de educación especial, legislación, aún sin un marco normativo integral. Bueno, ahora nos vamos para la década de los 90. Concepto de inclusión, derecho de todos, pero aún centrado en la discapacidad. Anclas históricas en cuanto a la inclusión, Declaración de Salamanca en cuanto al contexto, Nueva Constitución Política de Colombia, 1991. A nivel internacional, la política, Declaración de Homstein en 1990 y Declaración de Salamanca, 1994. Legislación, normas de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades de 1993. A nivel nacional, políticas, propuestas para fortalecer educación inclusiva y la legislación, Ley
15 de 1994, Ley General de Educación. Muy bien, teniendo en cuenta eso para la década del 2000, el concepto de inclusión avanza y es ahora que hace una transición del concepto de discapacidad a diversidad. De ese modo, las anclas históricas nos hablan que de parte de la inclusión, ratificación de la convención que se realizó en 2006. Y el contexto habla sobre la aprobación del Plan Nacional del Desarrollo Educativo. Entre las políticas internacionales tenemos la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo en el 2006, y la legislación es el desarrollo de informes de la IIDH sobre currículos de formación docente y programas especiales. Como política nacional, tenemos el avance de las políticas públicas en los programas de inclusivos. En la legislación tenemos la Ley 1341 del 2009, donde se establece la inclusión como un principio fundamental. Para la década del 2010, el concepto de inclusión avanza. Ahora hablamos específicamente de la diversidad cultural, lingüística y étnica. Para las anclas históricas tenemos que la inclusión, según a partir del decreto 1421, hace la adopción del DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Para el contexto tenemos que se hace un avance grande en la tecnología educativa y el uso del Internet en el aula. Hablando de las políticas internacionales, tenemos que hacer un enfoque interseccional e inclusivo con todas las poblaciones vulnerables. Y en la legislación tenemos el fortalecimiento normativo con énfasis en el diseño universal. Como política nacional, tenemos los programas, la creación de los programas como son Todos a Aprender, el PTA, y el Plan Decenal de Educación. Como legislación tenemos el decreto 1421 del 2017, el cual reglamenta la atención educativa para las poblaciones con discapacidad. Para el año 2020 hasta el presente, o sea, en estos últimos 5 años, en cuanto al concepto de inclusión, podemos tener 4 ejes articuladores que son la pluralidad, la flexibilidad, la justicia y la equidad. Históricamente, en cuanto a la inclusión, se da una consolidación del enfoque del DUA y del PIAR. Recordemos que el DUA es el diseño universal del aprendizaje y el PIAR los planes individuales o plan individual de ajustes razonables. En el contexto, pues obviamente a partir del año 2020 pues, hubo una situación a nivel mundial que nos afectó a todos, la pandemia generada por el virus del COVID-19 y obviamente pues, se tuvo que dar una adaptación digital forzada, obviamente por las circunstancias de aislamiento en la que nos encontrábamos. En cuanto a políticas y legislación internacional, podemos decir que en los últimos años, en el ámbito educativo, se viene hablando de educación inclusiva para referirnos a la necesidad de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Al referirnos a todos, pues se incluye a los estudiantes con discapacidad que históricamente han sido segregados de las aulas regulares, dado que la creencia por muchos años fue que no necesitaban acceder a la educación o que requerían estar en algún tipo de instituciones especializadas donde pudieran atender sus necesidades sin tener en cuenta sus capacidades excepcionales. La transformación de las escuelas hacia entornos verdaderamente inclusivos sigue siendo un desafío y pues se busca una mayor equidad y justicia educativa con énfasis en la eliminación de barreras actitudinales, estructurales y pedagógicas, promoviendo un desarrollo de políticas y prácticas inclusivas más efectivas. En cuanto a la política nacional, política y legislación nacional, sin lugar a dudas la atención a la diversidad es un desafío que se refleja en las políticas y los lineamientos internacionales y obviamente también los establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El cumplimiento de sus pautas y principios busca garantizar la equidad y la calidad de la atención que se brinda a todos nuestros estudiantes. ¿Listo? Como lo plantea Alba Pastor, una experta en DUA,
pues debemos reconocer esta complejidad que existe en el contexto escolar y podemos decir que el acceso de oportunidades para todos nuestros estudiantes deben ser equitativas. Es complejo esta adaptación, ¿cierto? Pero la complejidad no debe ser sinónimo de dificultad, sino sinónimo de pluralidad, variedad y flexibilidad. Muy bien. Teniendo unas consideraciones adicionales, podemos resaltar 4 principalmente. La primera, que es la evolución de la educación inclusiva, ya que ha estado marcada por el cambio de un paradigma, desde la integración hacia la inclusión, lo que implica un enfoque más amplio y holístico para atender a la diversidad. Como segunda tenemos la educación inclusiva, que no solo se refiere a la discapacidad, sino que también abarca la inclusión de estudiantes de diferentes orígenes étnicos, culturales, lingüísticos y socioeconómicos. Como tercero tenemos la participación de todos los actores educativos. Implica docentes, directivos, estudiantes, familias, entre otros, que es fundamental para lograr una educación inclusiva más efectiva. Y como cuarto tenemos los desafíos en la implementación de la educación inclusiva, los cuales incluyen la falta de recursos, la falta de formación docente, la resistencia al cambio y la necesidad de adoptar las políticas y prácticas educativas para poder atender a la diversidad. Teniendo en cuenta esto, pues podemos llegar a la conclusión de que la educación inclusiva es un proceso continuo que requiere de un compromiso constante, como lo hemos visto a través de las décadas, que tiene que ser, que todos los actores deben ser partícipes para lograr una educación más justa y equitativa para todos los estudiantes. Muchas gracias.